O sea, es como si tienes cohete y no trae balas. De nada sirve. Gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a continuar con los temas de inmunología. Todavía seguimos con la inmunidad innata. Y el tema de hoy es el sistema del complemento, que es un tema que está muy interesante y es un tema muy amplio. Entonces voy a tratar de explicarlo para que se pueda entender y vamos a ir paso a paso. Antes de empezar con el video, me gustaría ponernos en contexto. Si se acuerdan, en el video de la extravasación leucocitaria, que si no han visto ese video, vayan a verlo para que tengan más contexto de lo que vamos a hablar. En ese video habíamos dicho que gracias a las citoquinas proinflamatorias van a causar una retracción endotelial y ya van a hacer que la célula blanca pueda mirar desde el vaso sanguíneo hacia el tejido dañado. Hasta ahí todo bien. Pero otra de las funciones que tienen las citoquinas proinflamatorias es que van a poner a trabajar al hígado para que empiece a fabricar las proteínas del complemento. Y ya estas proteínas del complemento van a viajar desde el vaso sanguíneo hacia el tejido dañado. Ahora sí, entrando al tema, me gustaría explicar unos conceptos clave que vamos a utilizar a lo largo de este video. El primer concepto es una anafilotoxina. Una anafilotoxina es una molécula que tiene la finalidad de promover la respuesta inflamatoria. Es decir, una anafilotoxina va a hacer que el endotelio siga retraído. Estas moléculas las vamos a representar como los fragmentos chicos y con la letra A. Y aquí viene la mnemotecnia de A de anafilotoxina. Por otra parte, tenemos el segundo concepto, que es una opsonina. Una opsonina es una molécula que promueve la opsonización. La opsonización es un proceso que promueve la fagocitosis. Y esto lo que hace es que estas moléculas se peguen en la membrana del patógeno como para ser marcadas y que los fagocitos puedan reconocer a estos patógenos con mayor facilidad. Estos fragmentos los vamos a representar como los fragmentos grandes y con la letra B. El sistema del complemento tiene tres vías. Tenemos la vía clásica, la vía alternativa y la vía de las lectinas. En este video vamos a explicar cada una de estas tres vías a detalle. Así que la primera vía que vamos a ver es la alternativa, y esta vía comienza con la proteína C3. Esta proteína C3 se va a dividir en dos fragmentos. Tenemos el fragmento chico llamado C3A y tenemos un fragmento grande que es el C3B. Ahorita no nos interesa el C3A, nos vamos a enfocar más en el fragmento grande. Entonces, este fragmento grande lo que va a hacer es que se va a unir a una proteína que se llama factor B. Entonces, cuando se une el factor B a esta C3B, va a llegar otra proteína que es el factor D. Este factor D va a cortar el factor B y nos va a dar dos fragmentos. Un fragmento grande y un fragmento chico. El fragmento chico recibe el nombre de BA y el fragmento grande recibe el nombre de BB. El fragmento grande es el que se une al C3B. Y mucho ojo aquí. Estos dos fragmentos que se unieron reciben el nombre de complejo C3B, BB. O también recibe el nombre de C3 convertasa. Su nombre lo dice todo. Y este complejo
tiene la particularidad de que va a tomar otras proteínas C3 y las va a romper en dos fragmentos. Un fragmento chico y un fragmento grande. Estos fragmentos grandes o bien pueden unirse a la membrana del patógeno como opsoninas o bien se pueden unir al complejo C3 convertasa para darnos esto que tenemos aquí. Esto que tenemos aquí recibe el nombre de complejo C3b, BB, C3b. O también recibe el nombre de C5 convertasa. La función de esta C5 convertasa es algo similar a la C3 convertasa. Entonces, mucho ojo aquí. La función de la C5 convertasa, como su nombre lo dice, va a tomar a las proteínas C5 y las va a cortar en dos fragmentos. Un fragmento chico llamado C5a y un fragmento grande C5b. El fragmento que nos interesa aquí es el grande, que es el C5b, ya que este fragmento se va a poder unir a la membrana del patógeno y va a llamar a otras proteínas del complemento, que son la C6, la C7, la C8 y la C9. Y se van a unir todas estas proteínas. Esto que tenemos aquí recibe el nombre de complejo MAC, Membrane Attack Complex, o complejo de ataque a membrana. Entonces, este complejo tiene la función de provocar una lisis osmótica en el patógeno. Y se estarán preguntando, ¿qué significa una lisis osmótica? Verán, cuando se forma este complejo MAC, va a hacer que perfore la membrana del patógeno, le va a entrar agua, se va a inflar y va a tronar el patógeno. Esa es la función que tiene el complejo MAC, va a perforar la membrana del patógeno para que se muera. Ahora vamos a pasarnos a la vía clásica, y esta vía comienza con la unión de un antígeno con el anticuerpo. A la hora de la unión de estos dos complementos van a atraer a la proteína C1. Al momento de que la proteína C1 se une a la porción Fc del anticuerpo, esta proteína C1 se va a romper en tres fragmentos: la C1q, C1r y C1s. Van en orden alfabético: Q, R y S. La que nos interesa aquí es la C1s, S de sierra, y vamos a ver por qué S de sierra. Verán, este fragmento C1s tiene la función de romper a las proteínas C4 y C2 en dos fragmentos cada una. Por una parte, la C4 se rompió en dos fragmentos. Un fragmento chico, C4a, que nos sirve para anafilotoxina, y un fragmento grande, C4b. Por otra parte, esta proteína C2 se rompió en dos fragmentos, un fragmento chico y un fragmento grande. Y mucho ojo aquí, porque esta proteína es una excepción a la regla. Es decir, el fragmento chico recibe el nombre de C2b y el fragmento grande recibe el nombre de C2a. Entonces, lo que sigue es que los dos fragmentos grandes se van a unir para formar lo que conocemos como el complejo C4b, C2a. O también este complejo recibe el nombre de C3 convertasa. Este nombre como que si ya suena familiar, ¿no? Como que si ya lo habíamos visto antes. Y sí, efectivamente, este complejo tiene la misma función como habíamos visto en la vía anterior. Entonces, esta C3 convertasa, como su nombre lo dice, va a convertir a las proteínas C3 y las va a romper en dos fragmentos. Un fragmento chico, C3a, que nos sirve como anafilotoxina, y un fragmento grande, C3b.
Este fragmento C3b se va a unir al complejo C3 convertasa y lo que nos va a dar como resultado es otro nuevo complejo llamado complejo C4b, C2a y C3b, o también recibe el nombre de C5 convertasa. Y otra vez, su nombre lo dice todo. Esta C5 convertasa lo que va a hacer es que va a convertir a las proteínas C5 y las va a cortar en dos fragmentos. Un fragmento chico, que es el C5a, que nos sirve como anafilotoxina, y un fragmento grande, que es el C5b. Este fragmento grande lo que va a hacer es que se va a unir a la membrana del patógeno, después va a llamar al resto de las proteínas del complemento para unirse y formar el complejo MAC. Espero que me hayan entendido. Y ya por último tenemos la vía de las lectinas. Esta vía comienza cuando en nuestro cuerpo hay moléculas de azúcar como las manosas o fucosas, porque estas moléculas de azúcar no son expresadas por las células de nuestro cuerpo, por lo que atraen a unas proteínas llamadas MLB, Mannose Binding Lectin, o lectina unidad manosa. Entonces, esta proteína se va a unir a estas moléculas de azúcar y se va a activar una porción de la MLB. Esta porción es la MASP2. Y al momento de que se activa, lo que va a hacer es que va a tomar a las proteínas C4 y C2 y va a cortar a ambas en dos fragmentos. Y de aquí en adelante el proceso es exactamente el mismo que la vía clásica, por lo que se van a juntar ambos fragmentos grandes para formar lo que conocemos como el complejo C4b, C2a, o también llamado C3 convertasa. Llega a esta C3 convertasa y toma a las proteínas C3 para cortarlas en dos fragmentos, un fragmento chico y un fragmento grande. Entonces este fragmento grande se une al complejo C3 convertasa para formar el complejo C4b, C2a y C3b, o también llamado C5 convertasa. Entonces esta C5 convertasa toma a las proteínas C5 y las corta en dos fragmentos, un fragmento chico y un fragmento grande. El fragmento grande es el que se une a la membrana del patógeno para atraer al resto de las proteínas del complemento para formar el complejo MAC. Entonces, tanto la vía de las lectinas como la vía clásica es casi lo mismo. Lo único que cambió fue el inicio, que fue la activación. Ahora, lo que tenemos aquí es un resumen de las tres vías. En la vía alternativa habíamos dicho que empieza con el corte de la proteína C3 y nos va a formar a la C3 convertasa, que es la C3b, BB, y a la C5 convertasa, que es la C3b, BB, C3b. La vía clásica y la de las lectinas, lo único que cambia es cómo inician, ya que por una parte la clásica empieza con la unión del antígeno anticuerpo, mientras que la vía de las lectinas empieza cuando la MLB se une al azúcar. ¿Por qué? Porque tanto la C3 como la C5 convertasas van a ser las mismas. Entonces, por una parte tienes a la C4b, C2a y a la C4b, C2a, C3b. Y lo que comparten estas tres vías es que tienen el objetivo de formar el complejo MAC para destruir al patógeno. Ahora, continuando y hablando sobre la regulación del complemento, es una parte importante del sistema del complemento porque, ni modo que está activado todo el tiempo, no puede pasar así. Es por eso que hay ciertas proteínas que intervienen en la regulación. Tenemos bastantes ejemplos y primero tenemos la proteína S.
Esa proteína tiene la función de separar al complejo MAC de la membrana. Y de ahí, para que no se nos olvide la función, vamos a relacionar la S con la palabra separar. Es por eso que la proteína S va a separar al complejo MAC. Después tenemos a la CD59. Esta proteína tiene la función de que la C9 no se puede unir al complejo. Y para esto vamos a relacionar el 9 con el 9. Después tenemos al inhibidor de la C1. Esa proteína tiene la función de unirse a las porciones C1R y C1S de la C1 y para que no pueda desencadenar toda la respuesta, ¿no? Después tenemos la DAF, el factor acelerador de degradación. Esta proteína tiene la función de separar a las C3 convertasas. Y por último tenemos al factor I. El factor I tiene una función bastante similar a las DAF, solo que para que el factor I funcione requiere de cofactores, tal es el caso de la MCP, CR1, el factor H o la C4BP. Entonces, una vez que se unen estos cofactores, el factor I ahora sí va a poder trabajar. O sea, es como si tienes cohete y no trae balas, de nada sirve. Es por eso que los cofactores juegan un papel importante. Y para que no se nos olvide, la I vamos a relacionarla como si fuera un cuchillito. Ya para finalizar, hablando un poco de la correlación clínica con el sistema del complemento, tenemos que personas con un déficit de las proteínas del complemento como la C1Q, C1R, C1S, C2 como C4 son más propensas a desarrollar lupus, que en el 90% de los casos el más común es por déficit de la C1Q, C1R y C1S. Por otra parte, personas con déficit de la C3 son más propensas a desarrollar enfermedades por infecciones bacterianas, porque hay que recordar que la C3 es una proteína importante para el proceso de opsonización y que requiere una activación de las 3 vías. Por último, personas con déficit de las proteínas de la C5 hasta la C9 son más propensas a desarrollar enfermedades por Neisseria. Y hasta aquí termina el video de hoy. Si llegaron a esta parte del video, les agradezco muchísimo. Sé que fue un video bastante amplio de lo normal. Si les gustó, no olviden suscribirse, darle like y comentar. Nos estaremos viendo en próximos videos.